El día de hoy vamos a realizar derivadas parciales. Es un ejercicio que me pidió un alumno de la Universidad Privada de Tacna, de Ingeniería Civil. Entonces vamos a empezar a derivar con respecto a x, luego la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. Bien, bien, para empezar tienes que recordar ciertas propiedades, como por ejemplo la derivada de dos funciones, de u por v. ¿Cómo se desarrolla esto de aquí? La derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero, ¿verdad? Esta propiedad. Entonces vamos a empezar a desarrollar. Recuerda que si vamos a derivar con respecto a x, todo lo que no sea x viene a ser una constante. ¿Ok? Y la derivada de una constante viene a ser 0. Entonces vamos a proceder. Fíjate que en la parte de aquí tengo u por v, donde u es x y v es toda esa expresión. El e elevado a la 9 por xy. Bien, ahí vamos a aplicar esta propiedad. Más y. ¿Y qué viene a ser? Viene a ser una constante. Y aquí me dice seno de x cuadrado. Aquí también tienes que recordar la regla de la cadena. Es una función dentro de otra función. Ahora vamos a ver cómo es la regla de la cadena. Más la derivada de 4x. Bien. Entonces si aplicamos la derivada a cada uno de ellos. De esta manera lo vamos a realizar paso por paso. Entonces, como aquí tenía u por v, es la derivada de u por v más u por v, su derivada, ¿verdad? Más y. Aquí vamos a aplicar la regla de la cadena. ¿Cuánto es la derivada de seno? Si buscas en tu tabla, la derivada del seno es coseno. Coseno de x cuadrado. Pero como la parte de adentro es una función, tengo que derivar eso de ahí, ¿verdad? Tengo que derivarlo por la derivada de lo que está dentro. Más la derivada de 4x, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? 4. A ver, si no recuerdas muy bien, te lo voy a poner de esta forma. Si tenemos seno de u, la derivada de esta expresión, ¿a qué es igual? Es la derivada de u y me va a quedar de esta forma. Es la regla de la cadena. Ahora aquí también fíjate que tenemos e elevado a una expresión. ¿Cómo es la derivada de e? De esta forma. La derivada de u por e elevado a la u. Entonces, esta de aquí tienes que recordar. Tienes que recordar las derivadas. Vamos a continuar. La derivada de x, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Me quedaría solamente e elevado a la 9xy. Más la derivada de este paréntesis, ¿cuánto es? Aplicamos esto de aquí, ¿no? ¿Dónde está ese u'? Bueno, lo puse aquí en la parte de atrás. U'. U es todo ese exponente. E elevado a la u. E elevado a la u. Ya está. Más. Ahora aquí ya hemos aplicado la regla de la cadena. Ya está aplicado. Me faltaba derivar el x cuadrado. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x, ¿verdad? Ese 2x lo puse aquí adelante. 2x por este y. Por coseno x cuadrado. Más 4. Ya está. Podemos seguir desarrollando. Me faltaba derivar solamente esta parte de aquí. Recuerda, derivamos con respecto a x. X es mi variable. Y me queda 9 y y, ¿verdad? Y eso sale aquí afuera, multiplicado por x. Aquí está. Y esa sería la primera derivada con respecto a x de esta función. Ahora vamos a derivar una segunda vez con respecto a x. Y tendríamos que hacer la derivada de esto, la derivada de esto, y la derivada de esto, y la derivada de esto, ¿verdad? Aquí está, en la parte de abajo, ya lo puse. Ahora, este 9y lo he sacado. ¿Por qué lo he sacado? Porque es una constante. También tienes que recordar esta propiedad. Si tienes una función kx, donde k viene a ser una constante, simplemente el k, la constante, sale y derivas el x, ¿verdad? O lo puedes poner como ku si deseas. El u me representa
la función y la derivada de u. Sí sería, ¿verdad? Ya está. Entonces por eso he sacado la constante 9y, ¿no? Fíjate que aquí la constante es 9y. Y fíjate que me está quedando el x por e elevado a la u, que en este caso es 9xy, ¿verdad? Tendría que aplicar de nuevo esta propiedad. Una vez más, aquí está la derivada de u por v más v por u', ¿verdad? Ya está. Ahora aquí también fíjate que la constante lo hemos sacado a un costado. Y me queda x por coseno. O sea, u por v. De nuevo, u' por v más u por v', ¿verdad? Obviamente las primas me estoy refiriendo a las derivadas. Y la derivada de la constante. Entonces, procedemos a derivar. Derivamos esta expresión, es e a la u por u', donde u obviamente es esto de aquí. La derivada de x es 1. La derivada de esto de aquí está, e a la u por u', ya está. La derivada de x es 1, me queda solamente coseno. La derivada de coseno, ¿cuánto es? La derivada de coseno es menos seno. Ya, entonces sale un signo negativo. Pero fíjate que aquí ya no tengo la regla de la cadena. Una función dentro de otra función. Entonces tengo que derivar la función que está dentro, ¿verdad? X cuadrado prima, o sea, su derivada. Y la derivada de 4 obviamente es 0. Ya está. El siguiente paso. Simplemente derivamos. ¿Cuánto es la derivada de 9xy? Si estamos derivando con respecto a x, me sale 9y. Aquí está afuera. Aquí igual, 9y. Pero por este x, 9xy. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? 2x, ¿verdad? 2x. Y 2x por x, 2x cuadrado. Y ya tenemos la segunda derivada con respecto a x. Ahora vamos a derivar con respecto a y. La segunda derivada, pero con respecto a y. Obviamente partimos de la primera derivada, que fue, en este caso, con respecto a x. Y el mismo procedimiento. Derivamos cada miembro. Aquí, en este caso, el x va a ser la constante. Lo he sacado, lo he factorizado. Y hemos aplicado el u por v, ¿recuerdas? El u' por v más v, más u por v'. ¿Dónde sale eso? Es y por e elevado a esta expresión. Fíjate que aquí también está el y. O sea, también es una función por otra función. Y se aplica la propiedad. Aquí tenemos que derivar. Y aquí también. Muy bien. Entonces aquí tengo que derivar. El procedimiento es el mismo. ¿Te das cuenta? Es el mismo. ¿Cuánto es la derivada de esto de aquí? Esto de aquí. ¿Y la derivada de coseno x cuadrado cuánto es? En este caso, fíjate que no estoy haciendo la regla de la cadena. ¿Por qué? No debería ser menos seno x cuadrado por derivada de x cuadrado. No, ¿por qué? Porque estamos derivando con respecto a y. Y el coseno está en función de x. Por lo tanto, viene a ser una constante. Simplemente tengo que derivar y. ¿Y cuánto es la derivada de y? 1. Y 1 por 2x por coseno de x cuadrado, ¿qué me da? 2x por coseno de x cuadrado. Y la derivada de 4 es 0. Aquí derivamos, me sale, si derivo con respecto a y, me sale 9x. Aquí también 9x. Ya está. Y tenemos la segunda derivada con respecto a y. Bien, ahora vamos a derivar con respecto a y. Vamos a empezar con respecto a y. O sea, la primera derivada con respecto a y. Si voy a derivar con respecto a y, recuerda que x es constante. Y derivo cada miembro. Aquí, ¿aplicaría u por v? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque es x por una función de y. El x no está en función de y, solamente tengo una función. El x es una constante. Aquí, aplico la regla de la cadena, seno de x cuadrado. Aplico la regla de la cadena, sería coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado.
No, ¿verdad? Porque este seno está en función de x, por lo tanto va a ser una constante. Entonces nos va a quedar de esa forma. Aquí recuerda que la constante sale 9xy por la derivada de u, está aquí. Y la derivada de y, ¿cuánto es? 1. 1 por la constante, la misma constante. Y la derivada de una constante se hace 0. Y nos quedaría de esa forma. Ahora aquí, la segunda derivada con respecto a y. El procedimiento es el mismo. Esta es una constante. Aquí esta constante también es una constante también, ¿no? Entonces, esto de aquí se hace 0. Aquí tengo que derivar. Sale el u'. Y nos queda ese resultado. Bien, ahora para finalizar vamos a hacer la segunda derivada, pero con respecto a x, partiendo de esta primera derivada que fue con respecto a y. La derivada del primer miembro más la derivada del segundo miembro. En este caso es x, ya no es y. Y si es con x, aquí aplico la regla de la cadena, ¿sí o no? Sí, ahora sí vas a aplicar la regla de la cadena porque esa es una función, ya no viene a ser una constante. Aquí aplicas u por v. Sí, ¿verdad? Es una función por otra función. Nos quedaría de esa forma. U' por v más v' por u. Más, aquí la regla de la cadena, no te olvides, coseno de x cuadrado por la función que está dentro, su derivada. Nos quedaría de esa forma. Derivada de esto de aquí, el 2 baja, multiplicar, nos queda 18. La derivada de EU es EU por U', ¿verdad? Y la derivada de x cuadrado viene a ser 2x. Y nos quedaría ese resultado.